Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer, especialmente el cáncer de huesos. El osteosarcoma es un tumor óseo primario donde afecta principalmente los huesos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, este cáncer se genera en huesos largos de crecimiento longitudinal, como el fémur, la tibia, el húmero, por lo cual se presenta en la etapa de crecimiento, donde hay más tejido óseo, afectando principalmente a los niños y adolescentes de 7 a 20 años de edad. El pico de este cáncer se genera más que todo a los 14 años. Bueno, algunos signos y síntomas del osteosarcoma pueden incluir hinchazón cerca del hueso, dolor óseo o articular o una lesión o fractura sin alguna razón clara en el hueso. Las causas. No está claro qué ocasiona el osteosarcoma. Los médicos saben que este cáncer se forma cuando algo sale mal en las células responsables de producir un nuevo hueso. El osteosarcoma comienza cuando una célula ósea desarrolla cambios en su ADN, una célula que contiene las instrucciones que le indican a la célula qué debe hacer y los cambios que le indican a la célula que comience a reproducir un nuevo hueso, cuando no es necesario. El resultado es una masa, que es decir, un tumor. Las células óseas salen mal formadas, pueden invadir y destruir el tejido óseo sano. Las células pueden desplazarse y prolongarse y hacer metástasis por todo el cuerpo. El tratamiento médico, especialmente para los niños con osteosarcoma, lo deben planificar un equipo de médicos expertos en el tratamiento de cánceres infantiles. Para el tratamiento médico se usan 3 tipos de tratamiento que son estándar, como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. En la intervención psicológica durante el diagnóstico, la noticia del cáncer puede conllevar al paciente a una serie de desórdenes emocionales, acompañados de incertidumbre y constante preocupación por su bienestar, hasta el punto de abandonar todo pasatiempo por concentrarse en la enfermedad, por lo cual, como principal medio terapéutico, se establece la normalización del cáncer para que el paciente pueda conllevar la quimioterapia de una manera muchísimo más sencilla, acompañado de sus familiares para evitar depresiones en caso de posteriormente amputaciones. Para los familiares es también importante llevar un proceso terapéutico para ellos, ya que en casos donde el paciente esté en riesgo de muerte es importante un espacio donde se pueda hablar con él y dejar todo asuntos al lado, donde dejen afuera emociones, sentimientos y rencores, para que así a posteriori, en ausencia del paciente, pueda ser mucho más llevadero el proceso de luto. Para esto, el paciente pasa por una serie de etapas para asimilar el proceso del cáncer. Una de estas sería el shock, en la cual protege al individuo en una fase inicial del diagnóstico, pues funciona como un mecanismo de defensa ante la amenaza de un dolor psiquiátrico sobre la pérdida, en este caso, la pérdida de la salud. También algunos pacientes pasan por un periodo de incredulidad ante el cáncer, pues no aceptan su condición e incluso la niegan, a lo cual este estado se le llama como la fase de negación. La siguiente fase sería el enfado, donde el paciente empieza a cuestionarse un poquito más del por qué le está pasando esto. Entran periodos de ira e injusticia. Acá es muy importante la compañía de cercanos y familiares para que éste amortigue más sus sentimientos y pueda focalizarse muchísimo más en el problema, evitando posteriormente daños mentales mucho más graves. La última fase sería la aceptación de la enfermedad y de la búsqueda de una solución ante la situación. En ella, el paciente empieza a experimentar alivio y aumento ante la sensación de un mayor control. Acá, sentimientos como la pérdida de la movilidad y demás factores fisiológicos ya son básicamente como una costumbre para él y empieza a asimilar las cosas de una mejor manera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las posibles secuelas después del tratamiento. Esto es particularmente en jóvenes que corren el riesgo de sufrir posibles efectos tardíos. Esto depende de los factores del tratamiento en que ellos son sometidos, la edad y qué tantas dosis de tratamiento recibieron. Algunas de las posibles complicaciones tras el tratamiento a mediano y largo plazo son las secuelas ortopédicas. Dependiendo del tipo de la cirugía en la que son sometidos el paciente, pues va la pérdida de la extremidad o por tal caso la cojera. Las secuelas de este tratamiento quirúrgico conllevan a someterse a la sensibilidad,
a la pérdida de la sensibilidad de alguna zona y a la dificultad para mover algún tipo de músculo. Ahora continuamos con los problemas cardíacos. Esto es a largo plazo. La quimioterapia o la radioterapia pueden causar toxicidad en el corazón y por lo cual en las revisiones médicas se analiza la función cardíaca mediante un electrocardiograma. Seguimos con la pérdida de audición. Algunos quimioterapéuticos pueden producir sordera, afectando principalmente a la percepción de sonidos agudos. Por esta razón se suele utilizar pruebas de audición antes y durante y después del tratamiento. Seguimos con los trastornos de crecimiento en el desarrollo. La quimioterapia también puede llegar a afectar el correcto desarrollo de los adolescentes. Y terminamos con desarrollo de los tumores. En muy rara ocasión el tratamiento con la quimioterapia o con la radioterapia puede hacer que evolucione un segundo tumor, como es la leucemia, años después de finalizar dicho tratamiento.